Hola amigos, bienvenidos. Vamos a continuar en este video de la segunda unidad sobre gestión de almacenes e inventarios. Nos vamos a ver ahora la demanda y los componentes de la demanda. Muy relacionado con el nivel del servicio está la demanda, definida como el volumen de un bien o de un servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo determinado. La demanda depende de varias variables y obviamente tenemos que analizarlo. Lo habitual es que cuando suba el precio de un artículo, su demanda disminuya y viceversa. Pero puede suceder que esto no ocurra, es decir, esto no ocurre porque se trata de un bien denominado Giffen. Un bien Giffen es un producto que tiene un comportamiento de demanda con pendiente positiva. ¿Qué significa esto? Que el precio del bien aumenta, los consumidores desean adquirir una mayor cantidad de dicho bien, ¿no? Lo contrario que lo que ocurre normalmente. Cuando el precio de dichos bienes comienza a descender, querrán adquirir una cantidad cada vez menor del mismo. Pero eso tiene que ver un poco con el comportamiento y la idiosincrasia y el estatus del consumidor. Esto es específicamente ocurre muy poco, pero puede ocurrir con cualquier tipo de producto. Por ejemplo, si nosotros entendemos que hay un producto que la gente está acostumbrado a consumir, por ejemplo la papa, ¿no? Está acostumbrado a usar la papa, pero en un momento a otro aparece por moda u otro un producto que empiezan a adquirirlo. Resulta que de un momento a otro este producto se encarece y como ellos están acostumbrados ya a consumir la papa, ellos se van hacia el consumo de la papa. Si la papa sube, igual ellos siguen consumiendo porque es parte de su costumbre o de su forma de vida, ¿no? Son casos muy especiales que habría o digamos, necesitan un análisis posterior. Decíamos que la demanda depende de muchas variables y entre ellas encontramos el precio del producto, el precio de los productos competidores o sustitutos, la renta de los consumidores u otros. El precio del producto es el precio del producto normal, o sea, si este producto sube, su demanda va a disminuir. En el caso de los productos competidores y sustitutos, si el precio de los productos que cumplen una misma función sube, parte de la demanda de estos productos se va a desviar hacia el producto estudiado, ¿no? Además de bienes sustitutos, existen los bienes que son complementarios entre sí. Dos bienes son complementarios entre sí si se consumen juntos. En este caso, al aumentar el precio de uno va a disminuir la demanda del otro. Por ejemplo, si aumenta el precio del gasoil por encima de la gasolina, disminuirá la demanda de vehículos diésel, por ejemplo. La renta de los consumidores. Si la renta de los consumidores aumenta, la demanda del artículo va a aumentar, salvo en el caso de que sean bienes de tipo inferior. Un bien inferior son los que el consumidor adquiere porque no tiene suficiente nivel de renta para adquirir otros que les gustan más. Por ejemplo, ejemplos de bienes inferiores son los coches de segunda mano, la ropa y el calzado de los mercadillos, etcétera, ¿no? Otros, hay, una, hay otras muchas razones que hacen aumentar o disminuir la demanda de un artículo, tales por ejemplo como los cambios en los gustos, las modas de los consumidores o las acciones que haga de marketing la empresa, ¿no? En cualquier caso, para la gestión de stock, lo más importante en la demanda es el tamaño y frecuencia de los pedidos, la posibilidad de atender pedidos no satisfechos, la posibilidad de prever la demanda y los componentes de la demanda, ¿no? Si hablamos de tamaño y frecuencia de los pedidos, se refiere a los que hacen los clientes, que es una variable fundamental. Si los clientes hacen pedidos pequeños y escalonados, pues es más fácil reaccionar ante cambios de demanda inesperados con un stock reducido. Pero si por el contrario los clientes hacen pocos pedidos de gran volumen, es más fácil que las empresas se queden sin existencias para atender su demanda. Por consiguiente,
En este último caso, el stock de seguridad tiene que ser mayor. La posibilidad de atender pedidos no satisfechos por aquellos productos que, aunque no se disponga de stock, se pueden satisfacer la demanda en el futuro. El stock necesario siempre será mucho menor. Es el caso de productos bajo pedido o a medida. ¿Qué significa la posibilidad de prever la demanda? Si la demanda, por ejemplo, de un producto es uniforme y no presenta grandes variaciones en los periodos considerados, el stock de seguridad necesario tiene que ser mucho menor. La uniformidad de la demanda se mide mediante una varianza o una desviación típica. En cuanto a los componentes de la demanda, ¿no? Tendencia significa incremento o disminución a largo plazo, tomando periodos de más de un año, ¿no? Estacionalidad se refiere a variaciones periódicas que se repiten a lo largo del año. Casi todos los productos se demandan más en una época que en otras. En alguna familia de productos, tales como los turrones, los bañadores, la estacionalidad es mucho más distinta, ¿no? Si hablamos de helados, igual, ¿no? En momentos o en las estaciones de verano se notan mucho más. Las variaciones accidentales son variaciones de demanda en el corto plazo que no responden a ninguna pauta sistemática, ¿no? Para la gestión de stock, estas variaciones son las más peligrosas, pues no se pueden predecir con antelación y son las que pueden provocar las llamadas rupturas de stock. El siguiente tema es hablar sobre costos de la gestión de stock. Vamos a hablar específicamente primero de los costos de la gestión de stock. Los costos de la gestión de stock se clasifican, como pueden ustedes observar aquí, en tres, ¿no? Los costos de adquisición son los costos de comprar las mercaderías o materias primas. Una vez deducidos los descuentos y añadidos todos los gastos adicionales hasta que la mercancía se encuentre en el almacén. Ya hemos visto antes cómo se calculaban estos costos, considerando obviamente las categorías, las calificaciones, los puntajes que se suelen dar, los ponderados también. Los costos de almacenaje son los costos en los que incurre la empresa por el hecho de mantener las existencias en el almacén. Los costos de almacenaje se suelen medir en costos por unidad, de tal manera que el costo total será el resultado de multiplicar el costo por unidad almacenado por el stock medio. Hay que entender que bajo el criterio de costos de almacenaje hay una serie de detalles. Ahora, si no se tiene ese valor, se puede calcular en base a lo que significa el costo de capital muerto. Es decir, si todo ese dinero yo lo pongo en la parte bancaria, o sea, si puedo, por ejemplo, poner la tasa más alta del banco que me pueden dar por un dinero que significa el valor de todo lo que yo tengo almacenado, ese sería mi costo de capital muerto, ¿no? Sería lo que yo dejaría de ganar en el caso de que mi dinero, en lugar de tenerlo en inventario, lo tenga en el banco. Los costos de aprovisionamiento o emisión significa que realizar un pedido conlleva una serie de gastos, tales como transporte, el costo administrativo, etcétera, ¿no? El costo de emisión total será entonces el costo de emitir el pedido por el número de pedidos que hagamos, ¿cierto? El número de pedidos que hagamos va a depender un poco de cómo manejemos la demanda anual frente al lote que pedimos. Si yo tengo una demanda anual y la divido entre un tamaño de lote, si es que es fijo, puedo saber cuántas veces voy a pedir. Así que el costo de aprovisionamiento va a disminuir cuanto menos sea el número de pedidos que hagamos. Es decir, cuanto más grande sea el lote de pedido. Aquí tenemos un poco la idea que habíamos hecho hace un momento. Entonces observen ustedes cómo manejamos el costo de almacenaje. ¿Por qué medios? Porque estamos hablando
del promedio, del costo medio. Por lo tanto, tenemos que considerar el inventario promedio. El inventario promedio más el inventario de seguridad sería el costo de almacenaje, considerando CESUO como costo de unidad almacenada. El costo de aprovisionamiento, como pueden ustedes observar, va a depender de cuántos lotes pidamos, ¿no? Si la demanda total anual la dividimos entre el tamaño del lote, eso nos dará cuántas veces vamos a pedir. Lo multiplicamos por el costo de pedir y tendríamos un costo total. O sea que si queremos saber el costo total de cada modelo de inventario que tengamos, tenemos que sumar esos tres elementos. La adquisición, que eso no va a variar entre un modelo u otro, porque siempre se va a pedir lo mismo, la demanda anual, y el costo de almacenaje, que sí puede variar por el promedio, por el stock medio, y el costo de aprovisionamiento, que va a depender de muchas situaciones, que básicamente va a depender en todo caso de cuántas veces nosotros hagamos un pedido. Ahora, tener existencias en el almacén supone un costo para la empresa. Ahora, este costo incluye amortización y financiación del edificio, instalaciones y equipos de manipulación, costo de personal, suministro eléctrico, etc. Además, hay que incluir el costo que supone tener una inversión en existencias que habría que financiar. En ocasiones, en el costo de almacenaje, en lugar del costo por unidad almacenada, se calcula, como habíamos mencionado, manejando una tasa de mantenimiento, ¿no? Esta tasa es el porcentaje que el almacén de un producto representa sobre su valor, ¿cierto? Y aquí tenemos que aplicar algo de matemática financiera para determinar el valor de la tasa, ¿no? Que esto puede ser basado en una comparación bancaria. Hagamos una actividad casuística para entender mejor esto, ¿no? Una empresa tiene los siguientes datos de un determinado artículo. Tenemos una demanda anual de 5.000 unidades, un costo de almacenaje unitario de $5 por unidad, el costo de emitir un pedido de $18 por pedido y el lote que sería 500 unidades. Nos piden calcular los costos totales de emisión, los costos de almacenaje y los costos totales de la gestión de stock. Así que vamos a ver esto en una solución en Excel. Bien, entonces aquí tenemos los datos que nos han dado en el enunciado, la demanda, el lote de pedido, el número de pedidos. El número de pedidos sería obviamente la demanda entre el lote, y eso nos dará cuántos pedidos vamos a hacer, el costo de almacenaje unitario, que nos dan como dato, y el costo de emitir. Así que el costo de emisión es simplemente multiplicar el número de pedidos por el costo de emitir un pedido, ¿no? Ese sería el costo de la emisión de pedidos. Y el costo total de mantenimiento sería el costo de almacenaje unitario por el lote de pedido entre dos, ¿no? Aquí no hay inventario de seguridad, así que el costo de la gestión sería esto. Ahora, claro, no nos dan el precio del artículo, y si nos dieran, entonces tendríamos el costo de adquisición, que eso es no nos están solicitando. Así que ya tenemos una idea clara de cómo se maneja esto de los costos, que estos sirven precisamente para definir la bondad o ventaja entre un modelo y otro, ¿cierto? Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es previsión o pronóstico de demanda. La previsión de la demanda, entonces, lo vamos a ver primero desde este punto de vista. Pronosticar consiste en utilizar los datos del pasado y con ellos determinar los acontecimientos del futuro. Esa es una inferencia estadística, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que la estadística tiene dos partes, ¿no? O es una es una estadística descriptiva o es una estadística diferencial. La estadística diferencial es la que nos permite, o inferencial, perdón, es la que nos permite
hacer la parte de pronósticos. Los pronósticos a menudo son utilizados para predecir la demanda del consumidor de productos o servicios, aunque se pueden predecir una amplia gama de sucesos, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha manejado presupuestos, sabe que usa los pronósticos precisamente para presupuestar. Así que pronosticar para algunos autores es un arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede involucrar el manejo de datos históricos que se proyectan, pero hay que aclarar que estos tienen que estar validados, o sea, ver si tienen un comportamiento uniforme y si no, pues debe someter la data a un proceso estadístico de prueba para cuidar esa uniformidad, de tal manera que tengamos datos que no estén contagiados de situaciones. Para eso se usan cartas de control que podemos usar. Kolmogorov-Smirnov es una de las técnicas que se usa para esto. Lo que se hace en realidad es tomar la data y crear una carta de control y tomar límites superiores e inferiores. Los datos que están por encima de el límite superior o por debajo del límite inferior se rechazan y se vuelve a procesar hasta que tengamos la certeza de que los datos estén dentro de los rangos permitidos. ¿Por qué se pronostica? O sea, ¿por qué se hace la previsión? Porque hay un entorno incierto, es muy común esto. La intuición ya no da los resultados que uno espera, mejora obviamente la planeación y genera una competitividad y genera pues la posibilidad de hacer cambios. Las 7 etapas en el sistema de previsión son las siguientes. Primero hay que determinar la utilización de la previsión, es decir, para ello tenemos que ver qué artículos son los que vamos a trabajar. Entonces ya normalmente ya hemos pasado por una categoría BC, entonces definitivamente vamos a trabajar con los de la categoría A. Seleccionar los artículos en los que se va a realizar la previsión, porque a veces hay casos en donde tendríamos tanto artículo que a lo mejor había que generar dos grupos de análisis ABC. Podría darse el caso si fuera, ¿no? Hay que determinar en qué horizonte vamos a trabajar de previsión. Luego ver qué modelos se adecuan a los comportamientos que tenemos. Así que eso es sencillo. Con la ayuda ahora de la informática podemos generar el comportamiento y mirar si estos se adecuan unos más, otros más, menos a los modelos que comúnmente existen. Es bueno entender que como las previsiones tienen que ser de corto plazo en los tiempos actuales, dedicarse a buscar un modelo matemático para ver el comportamiento sería un poco perder. Entonces lo deseable sería trabajar con modelos matemáticos ya previstos y buscar entre ellos el que tenga menos error. Luego hay que recoger los datos que hemos ya mencionado cómo se deben recoger, realizar la previsión o previsiones porque hay que comparar los modelos. Luego hay que validar e implementar los resultados que tengamos y evidentemente con eso ya tenemos todas las etapas para hacer la previsión. Raras veces, raras veces, las previsiones son perfectas, ¿no? Eso es una realidad que hay que tomarla en cuenta. Así que tenemos que manejar un margen de error. Normalmente se ve un modelo que se llama la desviación absoluta media, de la que vamos a ver dentro de un momento, o puede hallarse también por una cuestión de sesgo, ¿no? Eso va a depender un poco de qué política tenga la compañía o la organización para hacer esto de la previsión. La mayoría de las técnicas de previsión asumen que existe cierta estabilidad sostenida al sistema, por ejemplo, que la demanda es casi constante o que su comportamiento es casi constante. Las previsiones de familia de productos, o sea, se llaman las previsiones de agregado, son más precisas porque lo que hace es agrupar grupos, familias de productos y se hace una previsión por familia de productos, ¿no? Esto genera de alguna manera cierta ventaja y puede pues ser un poco más exacto en lo que se quiera trabajar. Cuando hablamos de técnica de previsión hay dos bloques, ¿no? Dos grandes bloques. Nosotros vamos a centrarnos más en los cuantitativos, pero los cuantitativos también se emplean. Y entonces aquí hay una comparación. Los cualitativos se emplean cuando la situación no es clara o hay muy pocos datos. Por ejemplo, productos nuevos o una nueva tecnología. Requiere intuición y experiencia y ahí es donde tenemos algunas dificultades, ¿no?
en base, por ejemplo, a conocer el mercado, a la experticia, básicamente. Sin embargo, ya vemos que, vamos a ver que hay modelos que sí se adecuan un poco a manejar esta experticia de una manera objetiva, ¿no? Y deja un poco la subjetividad porque convierte esta subjetividad en valores objetivos. Y los métodos cuantitativos se emplean cuando la situación es estable, y eso es estable entre comillas, y existen datos históricos, ¿cierto? Pero ya hemos dicho hace un momento que esos datos históricos tienen que validarse. Esto se usa cuando ya los productos son existentes y hay una tecnología actual. Y evidentemente requieren técnicas matemáticas, por ejemplo, hacer una regresión o cosas así, ¿no? Modelos que ya están definidos matemáticamente. Vamos a hablar ligeramente de los métodos cualitativos. Tenemos el jurado de opinión ejecutiva, la proposición de personal comercial, el método Delphi, que es el más usado, y el estudio de mercado del consumidor. ¿Qué significa el método de jurado de opinión ejecutiva? Como pueden ustedes mirar, estas son las características. Requiere un pequeño grupo directivo, o sea, se hace una estimación conjunta de la demanda y se estudia eso. Aquí hay que combinar un poco la experiencia de la dirección con los modelos estadísticos. Es bastante rápido. Pero la desventaja es sesgar por el pensamiento en grupo. En cambio, la proposición de personal comercial es que cada vendedor estima las ventas que hará. Se combinan las previsiones a niveles de distritos, provincias, sectores, zonas, con las nacionales. El representante de ventas conoce las necesidades de los consumidores, pero tiende a ser bastante optimista y a veces esto tiene o trae algunos problemas. En cambio, el método Delphi es un método más, digamos, oficialmente aritméticamente aplicado, ¿no? ¿Cómo se hace? Primero, se buscan gente que tenga experiencia en lo que se quiere proyectar, así que estos ejecutivos responden de manera anónima a una serie de preguntas y cada respuesta se retroalimenta en cada sesión. Hay un promedio de 6 sesiones hasta alcanzar el consenso, pero aquí lo que se hace es darle un puntaje al valor dado. Entonces ese puntaje se promedia y se busca un poco el consenso. Y esto obviamente reduce el pensamiento en grupo, ¿no? O sea, ¿por qué es objetivo de alguna manera algo que podría ser subjetivo? Porque una opinión siempre es subjetiva. Es que esta opinión se sesga o digamos se orienta hacia valores. Si vamos a hablar, por ejemplo, del 1 al 5, entonces se da puntos y es más fácil llegar a un consenso. Esa es la idea del método Delphi. El estudio del mercado es preguntar a los consumidores sobre los futuros planes de compra y lo que dicen los consumidores y lo que luego hace suele diferir, ¿no? Y entonces a veces es difícil contestar a las preguntas del estudio, ¿no? Pero es un modelo que también se emplea. Los métodos cuantitativos, y que vamos a ver en esta disertación, son los modelos de serie de tiempos que son los más usados: enfoque simple, medias móviles, alisado o suavizado, exponencial, y de proyección. Y las regresiones, ¿no? En este caso las regresiones de carácter lineal. O sea, ya no se usa mucho la complejidad de otros modelos porque no se busca hacer previsiones de largo plazo. La mayoría de previsiones son de corto plazo, en realidad casi todas. Respetamos siempre estos criterios que ya los habíamos mencionado hace un momento. Patrones de la demanda, se refiere a si los datos agrupados están digamos, en un comportamiento en el tiempo, la tendencia que pueda tener, la estacionalidad que habíamos hablado y también los factores cíclicos, que no siempre son estacionales, ¿no? Podrían ser por un comportamiento, digamos, de costumbre social, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Así que la descomposición clásica de la serie de tiempo son manejar, por un lado, la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y, lo más importante, en medir el aspecto aleatorio, ¿cierto? Así que métodos como el suavizado permite corregir esa aleatoriedad de entre un espacio de cubo de tiempo y otro. Y entonces, la tendencia, el ciclo y la estación un poco se
van a depender un poco del aspecto aleatorio y esto también se tiene que manejar, ¿cierto? Entonces hay algunos modelos que lo manejan mejor que otros. Hay que entender que la demanda en el tiempo es importante y cuando uno hace un pronóstico va a generar un comportamiento llamado ruido. Ruido significa el nivel que se desvía positivamente o negativamente respecto a un patrón de demanda, ¿no? Si el ruido es alto, significa que hay una desviación alta. Si el ruido es bajo, significa que el acercamiento real a lo pronosticado se adecua mejor. Entonces la tendencia es buscar que el comportamiento definido en una previsión se respete. Por lo tanto, la previsión tendría que ser en la medida posible muy cercano a lo que realmente ocurre. Cuando existe un producto que es dependiente de otro, ¿no? Por ejemplo, las llantas, la venta de las llantas va a depender de la venta de los autos, ¿cierto? Porque son los autos los que usan las llantas. Por lo tanto, hablamos de demanda dependiente frente a demanda independiente. Cuando hay que hacer eso, ¿no? Si los elementos son independientes, es necesario que se haga un pronóstico para cada uno de ellos. Y esto sí complica un poquito el panorama, pero se puede desarrollar. O sea, finalmente, si hay una dependencia, esta dependencia la podemos administrar si es que tenemos la data adecuada. Empecemos hablando de los pronósticos de serie de tiempo. Los modelos de serie de tiempo predicen partiendo de una premisa de que el futuro es una función del pasado. Así que simplemente observan lo que ha ocurrido en un periodo de tiempo que se define y esta serie de datos se usan para realizar la previsión. Es decir, toman lo que habíamos mencionado hace un momento y lo que hace, se ve cómo es el comportamiento y de acuerdo a ello se elige el modelo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un caso así y veo que durante 4 años hay una tendencia de crecimiento y un grado de estacionalidad, pues genero así y voy proyectando de esa manera. El enfoque simple es el enfoque que es muy sencillo, o sea, supone que la demanda en el próximo periodo será igual a la demanda del periodo anterior. O sea, en otras palabras, si las ventas de un producto fueron de 68 unidades en el mes de enero, se puede prever que en febrero serán iguales. Ahora, ¿tiene sentido? Bueno, para alguna línea de producto, porque el enfoque simple, ¿cierto? Simplemente considera la relación eficacia-costo y eficiencia. Y al menos es un punto de partida. O sea, yo puedo salir un poco del apuro si es que llego a una tendencia de esta naturaleza. El promedio móvil es uno de los modelos que se usa con mucha frecuencia porque se toma los n periodos previos. Si yo decido 3, entonces tomo los 3 periodos previos y desarrollo mi pronóstico de esa manera, como ustedes pueden mirar en esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si el número de periodos previos que yo defino es 3, y estoy hablando de meses, entonces si yo quiero pronosticar abril, considero enero, febrero y marzo. Siempre, si estamos hablando de meses. Si estamos hablando de semana, yo estoy en la semana 20, pues tomo la semana 19, 18 y 17. ¿Cierto? De esa manera se trabaja. Aquí tenemos un ejemplo. Una tienda comercial presenta la demanda mensual. Así que tenemos aquí una demanda mensual. Los meses están numerados. Si quiero pronosticar la demanda para el mes 8 utilizando un promedio móvil de 3 semanas, entonces será 110 más 120 más 112 dividido entre 3, que me da 114. O sea, yo promuevo mi pronóstico para 114. Entiéndase que se llama móvil porque si estoy tomando la semana 9, tendré que tomar la demanda real de la semana 8, la demanda real de la semana 7 y la demanda real de la semana 6. Así que este promedio móvil, su nombre lo dice, va moviéndose
en cada 3 periodos que se estén manejando. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, si es que yo voy a usar de 3 semanas, 9 semanas. Ya. ¿Cómo llego yo a determinar este pronóstico? El 1367. Considero toda esta data, ¿no? 1300, 1700, etcétera, hasta llegar a 800, son 9 semanas. 9 semanas. Si yo quiero pronosticar este dato, tendré que tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde la semana 6 hasta la semana 14, ¿no? Por eso se llama móvil. En cambio aquí serán 3 semanas antes. 1067 es el promedio de 1000, 1400 y 800. 1300 es el promedio de 1500, 1000 y 1400. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y así voy a ir determinando mi comportamiento móvil de 3 y 9 semanas. En cambio, en el promedio móvil ponderado, que es otro método, lo que se hace es tomar ese valor móvil, pero ponderarlo. Es decir, dándole un peso. Esta práctica hace que la técnica de previsión sea más sensible a los cambios, porque normalmente se asume que el peso mayor lo tiene el periodo más cercano al pronóstico. Es algo arbitrario, por si acaso, la elección de ponderaciones, porque no hay ninguna fórmula para determinar. Así que aquí sí se necesita cierta experiencia para poder decidir qué ponderación. Se supone que si yo pondero, le doy un peso. Las ponderaciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Yo le doy un valor porcentual, que obviamente tiene que sumar 100%. Si son 3, yo puedo decir 0.5, 0.3, 0.2 y llego a 1. O le puedo dar pesos, ¿no? Puedo decir 5, 4, 3 también. O sea, eso va a depender un poco de lo que quiera manejar. Por eso aquí entra a tallar la experticia de la gente que va a hacer la previsión correspondiente. El móvil ponderado es aparentemente sencillo, o sea, se toma la demanda en el periodo N y se multiplica por la ponderación que se quiera dar y se suman todas las ponderaciones con su respectivo valor de demanda y luego se tiene que dividir entre el total de ponderaciones. Esto si yo le doy pesos, ¿ok? Pero si le doy factores porcentuales, se supone que yo pongo, por ejemplo, 0.5, 0.3 y 0.2, entonces ya no necesito sacar ningún promedio. Es como decir el porcentaje de. Así que si es 100 y le aplico 50%, estoy hablando de la mitad, o sea, 50. Así que al final yo simplemente sumo, ya no necesito dividir entre el total de ponderaciones, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Si yo uso, por ejemplo, una media móvil ponderada de 3, asumo entonces que si yo quiero pronosticar abril y mis pesos ponderados que les voy a dar son 3, 2, 1, ¿cierto? La suma de ponderación será 6. 3 más 2, 5 y 1, 6. Por lo tanto, yo voy a dividir entre 6 cada ponderación que yo le dé. Por ejemplo, el último mes lo pondero por 3, hace 2 meses por 2 y hace 3 meses por 1. Entonces yo creo 13, lo voy a multiplicar por 3, 12 por 2 y 10 por 1. Y esto lo divido entre 6. ¿De acuerdo? Si yo estoy en julio, entonces tomaré 23 por 3, 19 por 2, 16 por 1. Y obtengo el pronóstico correspondiente. Esa es la forma de ponderar. Insisto, si la ponderación es con valores, pesos, ¿no? Si la ponderación es con porcentajes, 0 punto, tienen que sumar 1. Así que ahí no hay nada que dividir. La mayoría de autores que ustedes encuentran siempre aplican la ponderación con pesos y no con factores porcentuales, pero puede darse el caso que en algunos de ellos sí lo encuentren así dentro de la bibliografía que existe para este tema. El suavizado es un método bastante interesante porque su nombre lo dice, suaviza o alisa, ¿no? Alisado o suavizado. Significa que el suavizado es una comparación entre lo que se pronosticó y lo que realmente ocurrió. Si lo que se pronosticó está por encima
de lo real, entonces el próximo pronóstico bajará un poco ese valor. Y lo contrario, ¿no? Si el real resultó ser mayor que el pronosticado, también hay que suavizar. O sea, se suaviza para elevarlo o se suaviza para bajarlo. Y se entiende que este es un método que va ponderando, va manejando, perdón, la suavización entre un periodo y otro dentro de lo que es pronóstico. Entonces, la principal desventaja de los móviles anteriores, simple y ponderado, era que había necesidad de manejar en forma continua una gran cantidad de datos históricos, ¿cierto? En estos métodos había que agregar cada nueva pieza de datos y se va eliminando la observación anterior. En muchas aplicaciones, como lo mencionamos ahí, las ocurrencias más recientes son las más indicativas de un futuro, ¿no? Porque está anotándose un comportamiento real de mercado más cercano, pero sin necesidad de alisarlo. Básicamente, lo más lógico sería entender que su comportamiento tiene que ser muy cercano a eso. Ahora, claro, el factor de suavización también implica cierto grado de experticia, y eso hay que aclararlo, ¿no? Entonces el modelo funciona así. Tomamos el pronóstico anterior y lo sumamos aritméticamente, porque esta diferencia entre lo real y lo pronosticado puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? Será positiva cuando la demanda sea mayor que el pronóstico. Estamos hablando de la demanda anterior. O sea, si estamos hablando del periodo T, febrero, entonces esto será enero. Esta diferencia, si es positiva, implica que a mi pronóstico de febrero al de enero, perdón, había que sumarle para febrero, había que sumarle. En cambio, si esta demanda es menor que el pronóstico, esta va a ser un valor negativo y por lo tanto esto se restará. Y como pueden observar, aquí sí hay un grado de experticia porque necesita una constante que está entre 0 y 1. Quien decide eso es quien va a hacer la previsión. Lo más correcto, gracias a que tenemos la informática, es crear alisados variables y ver quién me arroja el menor error. Entonces pongamos un ejemplo. En enero un concesionario de automóviles predijo para febrero una demanda de 142. O sea, yo dije en febrero voy a tener 142, ¿cierto? Pero la demanda real en febrero fue 153. Quiere decir que se alejó de 153 a 142. Si yo voy a usar una suavización de 0.2, entonces esta diferencia la voy a multiplicar por 0.2 y le sumo a mi pronóstico anterior. Así que para marzo asumo que debo subir. ¿Ok? Claro, mientras más alto sea el nivel de suavización, 0.9 por ejemplo, más estricto, más radical será el cambio, ¿cierto? Entonces eso va a depender un poco de lo que el experto que haga la previsión tenga en cuenta para tal detalle. Por ejemplo, si yo tengo que obtener mi pronóstico, noten ustedes que en esta fórmula yo requiero mi pronóstico anterior. Entonces, una pregunta inmediatamente que salta aquí: ¿qué pasa si a mí no me dan un pronóstico anterior? Y no existe en realidad. Lo que se hace por tendencia es proyectar. ¿Ok? Si este fue mi real del tiempo 1, de la semana 1, del mes 1, lo proyecto en ambos casos. Pues voy a usar un suavizado de 0.5, 0.1. ¿Cómo obtengo este valor? Voy a hacer el pronóstico para el cubo 3. Tomo mi valor anterior, 42, más, aritméticamente hablando, 0.1 por esta diferencia, ¿cierto? Y entonces, como verán, como esa diferencia va a ser positiva, de hecho va a alisarse hacia arriba, ¿cierto? Cuando yo llegue acá, igual va a alisarse, va a seguir subiendo, noten ustedes. Aquí también,
¿cierto? Porque voy a hacer el pronóstico, va a aumentar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque mi demanda real siempre estuvo por encima de mi pronóstico. En cambio aquí, yo tengo 54, 52 y 42, ahí no hay problema, 54 con 47, 65 con 50. Pero acá, por ejemplo, 51 y 57, por lo tanto el alisado siguiente de hecho va a ser menor. ¿Por qué? Porque tomará este 57-75 y le sumará aritméticamente a una resta, que es 0.5 por 51 menos 57.75. Entonces, esa diferencia hace que el alisado baje el valor, ¿no? A eso nos referimos. Como hemos visto, entre el pronóstico y lo real hay una desviación, ¿cierto? Y a eso se llama error del pronóstico. Creo que por un criterio bastante lógico es buscar que ese error sea menor. Entonces, si yo tengo, vamos, exageremos, 10 modelos distintos para probar mi pronóstico, escogería evidentemente el que menos error me arroje. En la práctica, como decimos ahí, hay diferentes medidas para calcular el error, ¿cierto? Pero estas medidas pueden comparar los distintos modelos, así que nosotros vamos a escoger dos modelos de error. El MAT o DAM en castellano, desviación absoluta media, absoluta como ven, y media por promedio, y el sesgo. La diferencia entre ambos radica únicamente en cómo se trata esa diferencia, porque siempre hay una desviación entre lo que se pronosticó con lo que realmente ocurrió. Si esta diferencia es absoluta, no me interesa si es positiva o negativa, es absoluta, divido entre n y tendré la desviación absoluta media de cada valor. No olviden que la demanda real luego se puede comparar con lo que se pronosticó. En cambio, si yo uso sesgo, a mí me interesa esta diferencia aritméticamente, porque el sesgo me dirá si yo he sobrepronosticado, si me da positivo, o me dirá si es subpronosticado, y me dará negativo. Sobrepronosticar significa en castellano que mis pronósticos siempre estuvieron en promedio por encima de lo que realmente ocurrió. Y viceversa. Si me da negativo, significa que mi demanda pronosticada normalmente en promedio estuvo por debajo de la demanda real, ¿cierto? Entonces, esto hay que manejarlo de bien, dependiendo de lo que yo quiera. Es evidente que el MAT o DAM en castellano se adecua mejor para comparar N modelos que el sesgo. El sesgo podría usarse solo para algunas políticas y cuidar un poco algunos productos que son importantes o cuya ruptura de stock sea muy elevado, ¿no? No nos conviene, entonces usamos sesgo en lugar de DAM o lo acompañamos, ¿no? Porque uno no desvirtúa el resultado del otro. Entonces, si yo quiero medir el error, yo simplemente resto. Acá no puedo hallar, así que no se toma este dato. Pero sí puedo restar, ¿cierto? Dependiendo lo pronosticado de lo real. Entonces 58 menos 54, 54 menos 60, 60 menos 55, 55 menos 62 y así. Acá, si estoy hablando de DAM o desviación absoluta media, simplemente aquí tengo 4, 6, 5, etc. No me interesa si es positivo o negativo. Pero si estoy trabajando un sesgo, sí. Acá será más 4, acá será menos 6 y así sucesivamente. Finalmente, el sesgo y el DAM no me tienen por qué dar el mismo resultado. Eso no tiene nada que ver. Uno mide la tendencia, el otro está midiendo la desviación absoluta. ¿Listo? Aquí existe otro modelo que vamos a ver dentro de los ejemplos que podemos observar, que es la regresión lineal, ¿no? Hoy en día los paquetes, el software ya tiene implementado las calculadoras, incluso existen apps ya que manejan la serie de pronósticos y todos indistintamente, ¿no? Por ejemplo, aquí se basa en el criterio de la dependencia, es una ecuación de línea recta, donde tenemos una variable
que puede ser así o así. Una variable dependiente, y depende de x, y x es la variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de mi precio de mi artículo frente al precio del azúcar, podría considerarlo así. Y A y B son los parámetros que se definen. A es el intercepto y B es la pendiente. Aquí les dejo la fórmula de un modelo en un autor y otros autores que usan este otro modelo. En realidad todos llegan a lo mismo. Determinar A y B es muy importante. Uno es el intercepto, que sería el punto en donde pasamos X con Y, cuando X es 0, y B, perdón, que es la pendiente. La pendiente es muy importante para ver el grado de inclinación que tenga el comportamiento o la tendencia del producto que estamos calculando. Así que vamos a ver primero un ejemplo de regresión lineal. Aquí tenemos una empresa de motores que produce motores petroleros Perkins, ¿no? Durante más de un año la planta ha operado a plena capacidad, así que el gerente estima que ese crecimiento va a continuar, ¿ya? Y desea desarrollar un pronóstico. Bueno, se dice a largo plazo porque se toma un año, ¿cierto? O más de un año. Y acá se está tomando 3 años. Pero es un ejemplo, así que nos sirve para entender cómo es que se ha manejado. Se ha totalizado las cifras de los últimos 10 años. Entonces aquí tenemos las ventas de 10 años anuales, ¿cierto? Bueno, se está haciendo un pronóstico anual. ¿Ve? Y esto se aplica a las fórmulas que no voy a mencionar en este momento, ya lo vamos a ver más adelante como ejemplos. Y entonces llegamos a definir A y B, ¿no? Y en este caso, el valor de A es 913, que es el punto por donde se intercepta el eje X, con el eje Y, perdón, y la pendiente que es 215. Es una pendiente positiva. Entonces, si yo quiero calcular para el año 11, ¿cierto? Entonces, pongo 11 por la pendiente, A más B por X, y obtengo Y, ¿cierto? Y ahí podré calcular para el año 11, para el año 12 y para el año 13. Y aquí tenemos los valores redondeados. Es, como ven, es aplicar la fórmula de regresión y tendremos un pronóstico para 3 años. ¿Listo? Entonces aquí está el ejemplo, el pronóstico correspondiente si es que yo uso el periodo 1, 2, porque eso me permite comparar. ¿Ven? Y aquí ustedes pueden darse cuenta, este es el pronóstico y esta es la demanda anual. Entonces 1129 frente a 1000. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque si yo voy a aplicar un DAM, tendría que ver cómo sería el comportamiento de mi pronóstico con los datos reales que yo tengo. Y como pueden ver, ¿no? En algunos momentos el pronóstico ha sido mayor que la demanda. Aquí, por ejemplo, demandamos 1800 y en cambio fue 1500, o sea, ahí ha sido menor en muchos casos. Entonces, si yo voy a hallar una desviación, esta desviación puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso sí, voy a hacer un absoluto, sí es importante. Bien, aquí vemos el comportamiento de la demanda real, que es los puntos rojos, las ventas, y este es mi pronóstico. ¿Ven? Es una ecuación de línea recta. Y como ven, el ruido es bastante bajo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver algunos ejercicios que nos permitan un poquito entender este mecanismo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, una empresa vende y repara fotocopiadoras. El gerente necesita pronósticos semanales, así que esto tenemos semanales. 3 de julio, 10 de julio, 17, 24, 31. Y nos piden pronosticar agosto. ¿Ya? Pero miren lo que dice. Emplee distintos suavizados e indique la mejor opción. Así que esta constante de suavización la podemos cambiar de 0.1, podemos ponerle 0.2. Vamos a dejarlo con 0.2. Me dan un pronóstico para el 3 de julio, ¿cierto? Que nos lo dan como dato. Listo. Así que lo que yo voy a hacer es simplemente buscar el pronóstico para las otras
semanas, ¿ya? Primero lo vamos a hacerlo respetando la fórmula. Yo tengo que tomar mi pronóstico anterior, ¿cierto? Perdón. Mi pronóstico anterior, vamos a contar esto. Mi pronóstico anterior. Y le vamos a sumar aritméticamente este constante de suavización, que yo le he puesto como nombre alfa a esta celda, que multiplica a la diferencia de mi pronóstico que está en C5, o perdón, de mi real que está en B5, de mi pronóstico que está en C5, ¿cierto? Listo. Y le doy Enter. ¿Ok? Entonces, si yo proyecto esto, voy a tener el 7 de agosto, porque yo necesito el pronóstico para el 7 de agosto. Si, exacto, están mirando decimales, entonces podemos redondear. Así que le digo redondear este factor a entero. ¿Listo? Y esto sí lo copio. Ya está. ¿Ok? Entonces yo digo, para el 7 de agosto, mi pronóstico dice que debo vender y reparar 27 fotocopiadoras. ¿Ok? ¿Por qué está el DAN aquí? Porque el DAN, hemos dicho que es la absoluta media, la desviación absoluta media. Entonces yo tengo aquí mi pronóstico, ya hemos dicho que el absoluto se necesita para este tipo de operación, así que simplemente tomo la desviación absoluta. Ya está. Hasta aquí. Y aquí, evidentemente, hallo la media aritmética. Ya está. Claro, podría ser aquí 0.1 y ir mirando si este valor bajó o subió para ver escoger la mejor opción. Es una forma. La otra forma es agarrar aquí y poner el pronóstico para 0.2, para 0.3, 0.4, ¿no? Podría ser así. Así que es indistinto. También podríamos aprovechar que el Excel maneja lo que nosotros llamamos los escenarios. Así que voy a crear escenarios. Para ello, aquí en análisis, dentro de la cinta de datos, tenemos administrador de escenarios. Esto lo voy a quitar porque seguramente estuvo ahí, así que vamos a eliminarlos. Listo, y voy a empezar. Voy a agregar, me pide un nombre, ¿ya? Yo le pongo dato 1. Me dice qué celda voy a cambiar, obvio, voy a cambiar este valor, ¿correcto? Y con qué valor le voy a poner, con 0.1. Listo. Ya está mi primer escenario. Agrego un segundo escenario. Ya está la celda y le pongo 0.2. Agrego otro escenario, ¿cierto? Y le pongo 0.3. Agrego otro escenario y le pongo 0.4. Dato 5. Los nombres es indistinto. Un poco por criterio, ¿no? Dato 6, 0.6. Dato 7, 0.7. Dato 8. Noten ustedes que estoy poniendo todas las posibilidades hasta dato 9, ¿no? Que sería 0.9. Listo, ya están todos mis escenarios. Así que lo único que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Nada más es mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar cuando sea 0.7, voy clicando y observen ustedes aquí los datos van saliendo. Pero aún así tampoco es muy práctico, ¿no? Porque si son 20 escenarios, imagínense, hay que recorrer los 20 escenarios. Así que le vamos a decir a la máquina que haga un resumen, pero con esta celda, con la celda de DAM. Y yo escojo el menor DAM. Entonces le digo, dame el resultado. Aquí la máquina me da el resultado, ¿cierto? Entonces voy aquí
y le digo a la máquina, dame el menor, el primer menor. Listo, acá está. Bueno, por casualidad 0.1 me ha dado el menor valor, pero no siempre es así. Entonces me está diciendo que cuando la suavización es 0.1, yo obtengo un mejor resultado. Así que lo dejo con el valor de 0.1 y esto me está diciendo evidentemente que es la mejor opción. Quiere decir que yo debo pronosticar 26 unidades para agosto. Entonces ya tenemos un método de suavizado que lo hemos visto antes. El problema 2, a ver, ¿qué nos dice? Nos da la demanda mensual, nos piden el suavizado exponencial, acá está bien claro, para pronosticar de junio a enero. O sea, desde acá hasta acá. Nos dan un pronóstico de mayo inicial y nos dan un alfa de 0.5. ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá 0.2, perdón, 0.2. Y me piden el error y el sesgo. Ok, listo. Entonces, ¿cómo es? Mi pronóstico anterior más mi alfa por la diferencia de mi real, ¿cierto? Menos mi pronóstico, ¿cierto? Y sí, hay que redondear probablemente para que no tengamos el problema con los enteros. Así que lo ponemos aquí a entero. Ya está, y nos evitamos problemas. Oh, ¿qué me pasó? Ah, puse a redondear mal. Listo. Ya estamos. Listo, ya estamos. Ok. Listo, sale al toque esto. 111. Y obviamente el DAN, insisto, es la desviación absoluta de mi pronóstico menos mi real. Por si acaso algunos autores lo tienen al revés. Si lo tienen al revés, el sesgo, el análisis del sesgo cambia, ya obviamente, ¿no? Si es positivo, será subpronosticar, y si es negativo, sobrepronosticar, es lo contrario, nada más. Y aquí hacemos la diferencia aritmética, ¿okay? Ya no absoluta, sino aritmética. Y claro, en algún momento vamos a tener valores negativos, ¿cierto? Porque el pronóstico aquí era mayor, pero aquí es menor, y así. Y luego sacamos la media aritmética, entonces ya tenemos la desviación absoluta media y el sesgo. Significa que hemos subpronosticado. En castellano, nuestro pronóstico siempre ha sido menor por defecto en promedio que lo real. Entonces aquí está la solución. Si entonces sería el pronóstico para enero, tenemos una desviación media de 11.5 y una dirección orientada a un subpronóstico de menos 4.25. Mientras más se aleje, mientras más negativo es, obviamente más error hay, ¿cierto? Vamos al problema 3. Problema 3 nos dan 5 años, pero las ventas mensuales de cada año. ¿Ya? Bien, nos dicen desarrolla una regresión lineal. Lo que yo he hecho aquí, señores, es trasladar estos valores orientados de una manera hasta, si son 5 años, por 12, 60 meses. ¿Ok? 60 meses. Porque aquí me dice que vamos a regresar a hacer la regresión lineal considerando a Y como las ventas y a X como el mes. O sea, por ejemplo, en el año 1, enero es 1 y diciembre es 12. Enero del año 2 ya es 13. ¿No? Por eso es que lo hemos puesto así. Observen. Hasta el número 60. ¿Ok? Bien, miren, en Excel hay varias formas. Una forma es hallar la pendiente, que sería B, perdón, y el intercepto. La pendiente, existe la función pendiente. Entonces, agarramos esto, me dice conocido Y, este es el conocido Y, hasta el valor de 60, ¿no? Y nos pide conocido X, que sería esto, de los meses. No olviden que Y es la dependiente. Ya está, ya tenemos la pendiente. Vamos, positiva.
Y el intercepto, hay una función intersección eje que nos pide lo mismo, el conocido y el conocido x. Y ya tenemos aquí el intercepto. ¿Ok? Entonces, acá ¿cómo sería? A esta celda yo le he puesto pendiente y a esta celda le he puesto intercepto como nombre. Ya saben que aquí el nombre va acá arriba. Bien, así que yo le digo A más B por X. ¿Ok? Y se acabó. Y bueno, yo lo voy a dejar con decimales porque quiero que se vea comparativamente. Pero aquí tengo la ventaja que me voy hasta enero del otro año. ¿Eh? Porque la pendiente y el intercepto van a ser constantes. Yo tomo el mes 61, 62 y aquí tengo la demanda, ¿no? Si podríamos ponerlo en entero, lo ponemos. Pero quiero compararlo porque hay otra forma de hacerlo, ¿no? La otra forma es ir a datos y mirar aquí lo que tengamos como complemento, así como un complemento solver y cosas así. Si no lo tenemos, entramos aquí en opciones, complementos de Excel y dentro de los complementos nos vamos a complementos de Excel y escogemos herramientas para análisis. Le damos a aceptar y en este análisis de datos, esta cinta que está en datos, buscamos, a ver, histograma, suavizado, estadística, vamos a ver regresión. Acá está, regresión. Vamos a aceptar, me pide Y, así que voy a marcar Y. Este para mí es Y, no olviden, hasta 60, ¿verdad? Listo. Me pide X, hasta el mes 60. Son mis datos. Listo. No pongo rótulo porque yo no he cogido desde el título demanda o mes, sino simplemente esto, ¿no? Si quiero puedo poner que me dé mi curva de regresión ajustada, ¿cierto? Y me dé el resultado en una hoja nueva. Ya está. Bueno, esto lo podemos poner luego, como es un dibujo, lo movemos y lo ponemos acá. Para que se vea mejor. Y ahí está, ¿no? Este sería mi curva y este sería mi comportamiento de mi demanda. Listo, ese es mi pronóstico. Así de sencillo. Bueno, ustedes pueden probablemente decirle que agregue una línea de tendencia, que esta en realidad no es necesario, ¿cierto? Porque ya lo tenemos aquí como resultado. Ya, pero podemos decirle, por ejemplo, que nos presente la ecuación, que sería mejor. Ya está. Y aquí está la ecuación. Vamos a poner aquí para que se observe. La voy a mover. Y de repente le damos un tamaño más grande, ¿no? Para que se vea. Aquí está, miren, observen. 895 sería mi intercepto, que lo hemos visto, perdón, aquí. Aquí está, ¿ok? Y mi pendiente, que sería 8.70 y tantos, aquí está, ¿ok? Bien, la ventaja de hacer este modelo es que aquí inmediatamente tenemos, estos son los datos que tenemos. Aquí está mi pendiente 8.74 y mi intersección. Y esto, miren, aquí está. Esta sería la desviación absoluta. Relativa. 904.32. ¿No? Lo comparamos. Aquí está. ¿Ven? Son dos formas de usar Excel. En el primer caso hay que saber las funciones. En el segundo caso no es necesario, ¿no? Porque la máquina me da todo, incluso hasta 60. Y claro, como yo ya tengo A y B, ¿cierto? A y B, simplemente lo reemplazo en mi fórmula y tomaría el mes 61, 62, ¿no? Igualito como se ve aquí en la parte inferior.
Muy bien. Veamos un caso más. Leamos aquí. Nos dice aquí que el gerente ha tomado la demanda de las últimas semanas. Nos piden hallar la demanda desde el 23 de junio al 14 de julio. Nos piden un móvil de 3. Entonces, claro, tendríamos que hacer esto, ¿no? ¿Cierto? El promedio de estos 3. ¿Ok? Pero para que no nos den, le decimos redondear, pues, ¿no? Redondear a entero. Aquí no hay problema de redondear entero más porque no nos afecta. Podría, dependiendo de la política, pues, ¿no? Pero vamos a poner todo esto para que tengamos factor. Ya está. Y como es móvil, lo movemos nada más. O sea, esto será el promedio de los 3 anteriores y así. Esa es la gran ventaja, ¿no? Ya está. Nos dice que repitamos el pronóstico, pero con un ponderado de 3 con ponderaciones de 0.50. ¿Ven? Miren aquí. Ya me están dando justo lo que yo les estaba comentando hace un momento. Entonces yo le voy a decir que me dé el redondear para no hacerlo ya. Vamos a agarrar esto por 0.5 más esto por 0.3 más esto por 0.2. Ok. Y esto lo redondeamos a entero. Listo. Como es relativo, la posición, notarán ustedes que toma la posición C16 y así, ¿no? Acá será C17 y C16, C15 y así sucesivamente. Y me piden el match de cada uno de ellos para ver cuál es mejor, definitivamente. Entonces, no va a existir dato aquí, no podemos saber nada de absolutos aquí, así. Aquí la diferencia absoluta del móvil menos el real, ¿cierto? Así que como no vamos a mover la columna C, un poco así. ¿Ok? Hasta aquí. Y esto lo repito, pero ahora la desviación será del ponderado con el real, ¿no? Por eso puse el absoluto ahí. Listo, ya a esto, señores, le calculo el promedio, que sería la desviación absoluta media. Entre los dos, obvio, mejor es la opción ponderado. Entonces digo, la mejor opción es usar mi pronóstico con ponderado porque su desviación absoluta media es menos que el móvil. ¿Bien? ¿Listo? Veamos el otro caso. Acá me están diciendo, es un problema, me dan las matrículas en miles, o sea, vamos a ponerlo en miles, 4.000, 6.000, 4.000, 5.000, 10.000, 8.000. ¿Por qué? Ya le van a ver por qué. 12.000, si no, no podemos tomar la decisión si es que redondeamos, ¿cierto? Porque son personas. Ya está. Creo que ahora sí lo tenemos claro. Bien. Me piden igual un móvil de 3, así que hago esto. Redondear el promedio de estos 3. Ya está. Ok, ya lo tengo. Si hubiéramos dejado 5, pues nos daba 4 y no era correcto, ¿no? 4.667 y así sucesivamente. Y dice ponderado, aquí, miren, acá sí nos dan peso. Un peso de 2 y las ventas en los otros años, peso 1. Entonces aquí sí tengo que dividir. Entonces voy a poner redondear, ¿cierto? Que sería esto
por 2 más esto por 1 más esto por 1, ¿cierto? Esto, si yo estoy aplicando pesos, lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 4. Pues estoy dando peso 2 y los otros peso 1, ¿cierto? O sea, entre 4. Si me equivoco, a ver, ¿está bien claro? Sí, los otros 2 años. Y esto, bueno, lo tengo que poner a entero. Listo. ¿Ven? Ya estamos. Listo. Y ahora me dice cuál de los dos datos es mejor. Bueno, tengo que hallar la desviación absoluta de mi pronóstico menos mi matrícula, en este caso real. Ya estamos. Y esto lo puedo poner acá. ¿Por qué? Porque me hará entre mi ponderado y ya está. Y de aquí, evidentemente, la media aritmética. Entonces, escogemos el menor, el ponderado. Calcule la media móvil a 3 años, ya lo tenemos. Estime la nueva demanda, media móvil ponderado, ya está. ¿Y cuáles de los dos son mejores? Obviamente mejor es el ponderado porque su desviación media es 2300 frente a 2500 de la móvil. Un ejemplo más. Nos dan considerando la posibilidad de adquirir una nueva ambulancia al hospital y para eso usa el dato de kilometraje, ¿no? Ya está. Prevé el kilometraje del año que viene utilizando una media móvil de 2 años. Entonces vamos a usar una media móvil de 2 años. A ver, perdón. Vamos a agrandarlo esto un poquito. Se pueda observar mejor. Listo. Entonces 2 años. Acá. Luego dice aquí, calcule la DAM. Bueno, hay que calcular la DAM, que sería la desviación absoluta del valor respecto a la... ¿Ok? Listo. ¿Está bien esto? A ver, 3500, 100, 100 y 100. Bueno, tenemos. La media aritmética nos va a dar 100. Listo. Luego dice una ponderada. Ya. Móvil ponderada, nos piden una ponderada, a ver, considerando 0.4 y 0.6 para prever el kilometraje del año que viene, la ponderación del 0.6 es para el año más reciente. Sí, normalmente siempre es así, ¿no? Así que vamos a redondear a este señor por 0.6 más este señor por 0.4. Ya está en porcentaje, lo dijimos. Bueno, me falta el factor de redondeo. ¿Qué pasó? Oh, ya. Acá por 0.4. ¿Listo? Listo. Ok, listo. Y claro, la desviación absoluta media sería la desviación que hay del pronóstico con el real. No olviden que a esto le sacamos la media aritmética y como ven mejor el móvil 2. Ahora me piden un alisado de 0.5 considerando 3000 como valor inicial en el año 1. O sea que aquí podemos trabajar así. Listo. Entonces decimos mi pronóstico anterior más mi alisado. Esto lo voy a poner en absoluto para poderlo copiar. Por mi diferencia de mi real con mi
pronóstico. Y tenemos que redondear. Bueno, no es necesario, pero vamos a ponerlo aquí, redondear. Toda esta jarana la redondeamos a 0, entero. Listo, y ahora sí copiamos. Listo, y ahora tomamos, aquí sí podemos considerar el DAN desde arriba porque hay datos. Así que consideramos la desviación absoluta de estos dos valores y la media de todo esto. Y como ven, es un desastre realizar con 0.5. Quiere decir que la mejor opción nos la da hacerlo con el móvil de 2 años. Bien, bien, señores. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos 6 ejemplos que espero hayan servido para reforzar un poco la idea del manejo de los pronósticos. Así que regresamos entonces a nuestro siguiente tema, sería los modelos de gestión de inventarios. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias y eso es todo por hoy.